Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos adentramos en un evento reciente en Colombia que ha generado controversia y ha revivido la historia del país. El regreso de Fabio Ochoa Vázquez. A quienes no lo recuerdan, Ochoa fue uno de los líderes del cartel de Medellín. Acaba de ser deportado a Colombia tras cumplir una larga condena en Estados Unidos por narcotráfico. Exactamente, lo que hace tan intrigante este caso es que la llegada de Ochoa ha desatado una ola de especulaciones. Muchos se preguntan si estará dispuesto a revelar secretos del pasado, especialmente aquellos que involucran a figuras poderosas y sus vínculos con el narcotráfico. Exacto, su llegada al aeropuerto. El Dorado en Bogotá fue todo un acontecimiento. Imagínate la escena, un enjambre de periodistas, Uf, la expectación del público. sí. Y fuertes medidas de seguridad. Parecía que una estrella de cine estuviera aterrizando. Y lo más sorprendente fue que a pesar de todo el revuelo, Ochoa no enfrentaba cargos pendientes en Colombia, cumplió su condena en Estados Unidos y por eso fue liberado inmediatamente. Un vacío legal que sin duda genera muchas preguntas. Y es que la figura de Ochoa está inevitablemente ligada a algunos de los capítulos más oscuros de la historia colombiana. ¿Podría su regreso arrojar luz sobre estos eventos y las personas involucradas? Esa es la gran incógnita. Su Claro. nombre ha estado rondando durante años en investigaciones periodísticas y libros que denuncian las conexiones del cartel de Medellín con la élite política y económica del país. Y hablando de conexiones, uno de los nombres que más resuenan en este contexto es el del expresidente Álvaro Uribe. Hay varias publicaciones que sugieren una relación cercana entre la familia Ochoa y la familia Uribe, incluyendo tratos comerciales y vínculos sociales que datan de décadas atrás. Es cierto, por ejemplo, el libro El Caballista y la biografía no autorizada de Uribe mencionan algunos casos que han levantado sospechas. Uno de ellos es la compra de una finca por parte de Uribe y un socio comercial a una empresa que, según las investigaciones, estaba vinculada a Dairo Chica, un conocido socio del clan Ochoa. Y no podemos olvidar la venta del apartamento de soltero de Uribe al esposo de Frecia María Ochoa, hermana de Fabio Ochoa. Son este tipo de conexiones las que hacen que muchos se pregunten qué sabía Uribe y hasta qué punto su ascenso político pudo estar relacionado con el auge del narcotráfico. Por supuesto, la existencia de estas transacciones no implica necesariamente la participación de Uribe en actividades ilegales. Sin embargo, son indicios que alimentan la controversia, generan dudas sobre la transparencia de su gobierno. Y para añadir más leña al fuego, está la famosa fotografía de Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe, junto a Fabio Ochoa, una imagen que ha circulado ampliamente en los medios y que muchos interpretan como una prueba irrefutable de la cercanía entre ambas familias. Esa fotografía es sin duda un elemento clave en este rompecabezas. Nos muestra que la relación entre ambas familias iba más allá de simples negocios y plantea la pregunta hasta qué punto estaban entrelazadas sus vidas. Y si Ochoa decide hablar, ¿qué podríamos esperar? ¿Qué tipo de información podría revelar que cambie nuestra comprensión de la historia colombiana? Es esa pregunta del millón. Ochoa podría tener información crucial sobre eventos que marcaron la época del narcoterrorismo, como el laboratorio de drogas de Tranquilandia, el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, e incluso los orígenes del paramilitarismo en Colombia. Recordemos que el grupo Más Muerte a Secuestradores se formó precisamente después del secuestro de la hermana de Ochoa. Si él decide romper el silencio sobre la creación de este grupo, podríamos entender mejor cómo el narcotráfico permeó las estructuras de poder y dio origen a la violencia paramilitar que aún hoy afecta a Colombia. Y todo esto coincide con un momento histórico en Colombia. El país está inmerso en un proceso de búsqueda de la verdad y la reconciliación. Precisamente el reciente hallazgo de cuerpos en la escombrera, una fosa común relacionada con la violencia paramilitar, nos recuerda las atrocidades cometidas en el pasado. El testimonio de Ochoa podría aportar valiosa información para esclarecer estos crímenes y ayudar a las víctimas a encontrar justicia. Es como si el regreso de Ochoa hubiera despertado los fantasmas del pasado. Totalmente. No olvidemos que no está solo los hermanos Rodríguez Orejuela. Líderes del cartel de Cali también han expresado su voluntad de colaborar con la justicia. Si sumamos las posibles revelaciones de Ochoa a las de los Rodríguez Orejuela, tendríamos un panorama mucho más completo de la época del narcotráfico. Podríamos comprender mejor cómo funcionaban estas organizaciones, su impacto en la política y la economía del país y la magnitud de la corrupción que generaron. Es increíble pensar en la cantidad de información que podría salir a la luz, no solo sobre el pasado, sino también sobre cómo esas estructuras de poder podrían seguir operando en la actualidad. Es fundamental entender que el narcotráfico no es un problema del pasado, sus tentáculos se extienden hasta el presente y sus consecuencias siguen afectando a la sociedad colombiana.
El regreso de Ochoa ha generado una gran expectativa, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Todos se preguntan si romperá el silencio y revelará secretos que podrían cambiar la historia del país. La atención mediática es innegable y es comprensible dada la magnitud de los eventos que rodean a este personaje. Su testimonio podría tener repercusiones legales y políticas impredecibles. Imagina el impacto que tendría si Ochoa decidiera señalar a figuras públicas que colaboraron con el narcotráfico. Sería un terremoto para la política colombiana. Sería un punto de inflexión, la verdad, por dolorosa, que es esencial para la reconciliación y la construcción de un futuro mejor. Y no solo para Colombia, sino para toda la región. La historia del narcotráfico en Colombia ha tenido un impacto en países vecinos. Por supuesto. Y las revelaciones de Ochoa podrían tener repercusiones internacionales. Absolutamente, este caso nos recuerda que las heridas del pasado no se borran fácilmente. La búsqueda de la verdad y la justicia es un proceso largo y complejo, pero es fundamental para la sanación de una nación. Es como si estuviéramos ante un punto de no retorno. La llegada de Ochoa ha abierto una caja de Pandora. Totalmente. Y ahora solo queda esperar a ver qué secretos serán revelados. La incertidumbre y la expectativa seguirán creciendo mientras esperamos a ver si Ochoa decide hablar. Su silencio o su decisión de romperlo marcará un antes y un después en la historia de Colombia. Hemos explorado las posibles conexiones de Ochoa con figuras políticas, las masacres del pasado, e incluso la búsqueda de la verdad y la justicia en Colombia. Pero la pregunta central sigue siendo la misma. ¿Hablará Fabio Ochoa? ¿Se atreverá a romper el silencio y revelar lo que sabe? Es difícil predecirlo. Por un lado, podría sentir la presión de la sociedad y de las víctimas del narcotráfico que claman por justicia. Tal vez busque algún tipo de redención al contar su versión de los hechos o incluso quiera defenderse de las acusaciones que se le han hecho a lo largo de los años. Pero por otro lado, hablar podría ser extremadamente peligroso. Para él podría poner en riesgo su propia vida y la de otras personas que estuvieron involucradas en los negocios del cartel de Medellín. No olvidemos que el mundo del narcotráfico está plagado de violencia y venganzas. Romper el código de silencio podría tener consecuencias fatales y no solo para él, sino también para su familia. Es un dilema complejo y para complicarlo aún más tenemos a los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali, que también han mostrado su disposición a colaborar con la justicia. ¿Te imaginas si todos ellos deciden hablar? Sería un escenario sin precedentes. Podríamos tener acceso a información privilegiada sobre el funcionamiento interno de los carteles, sus conexiones con el poder y los mecanismos que utilizaron para corromper las instituciones del país. Podríamos comprender mejor cómo el narcotráfico se convirtió en un cáncer que se extendió por toda la sociedad colombiana y cómo sus efectos siguen presentes hasta el día de hoy. Sería un paso crucial para sanar las heridas del pasado. La verdad, aunque a veces sea difícil de digerir, es el único camino hacia la reconciliación. Y si bien el futuro es incierto, el regreso de Ochoa ha marcado un punto de inflexión en la historia de Colombia, ha reavivado el debate sobre el narcotráfico, ha puesto en jaque a figuras políticas del pasado y ha generado una gran expectativa sobre lo que pueda suceder en los próximos meses. Sin duda, este caso nos recuerda la importancia de no olvidar el pasado y de seguir luchando por la verdad y la justicia. Solo así podremos construir un futuro mejor para Colombia. Y para quienes quieran seguir profundizando en este tema, les recomendamos el podcast Voces de Colombia. En YouTube, allí encontrarán análisis y debates sobre la actualidad colombiana, incluyendo el caso de Fabio Ochoa. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras inversiones profundas en los temas que más importan. Hasta la próxima.